Mi nombre es Mariela Sestare y les doy la bienvenida a la primera charla magistral de la asignatura Desarrollo e Implementación de Proyectos Educativos con Usos de TICs, módulo que se enmarca en la Maestría de Educación, Convención en Pedagogía en Entornos Digitales de la Universidad Bolivariana del Ecuador. La unidad marco de esta charla es la unidad 1, en donde realizaremos aproximaciones conceptuales para la construcción de un proyecto educativo con uso de TICs. Avanzaremos en la conceptualización de qué es o qué entendemos por proyecto, qué lo compone. Nos detendremos con especial énfasis en la definición de las necesidades o problemas a través de la construcción del diagnóstico con un enfoque participativo. El tema de la charla de hoy versará sobre las consideraciones políticas en la definición de un proyecto educativo. En este punto abordaremos a la educación como un terreno de disputas de sentido. El campo educativo siempre es centro y foco de distintos planes, programas y proyectos. Como fenómeno social, la educación ha estado presente como componente sustantivo en los planes de reforma en la esfera macro y micro. De hecho, la educación como terreno de disputa de sentidos ideológicos y políticos es considerada objeto de planificación en la medida en que contribuye a propósitos generales anudados a los proyectos políticos de los países. Esta visión macropolítica de la escuela es necesaria para comprender su relación con el juego de intereses ideológicos, políticos y económicos que existen en la sociedad. Hacia dentro de la institución escolar, la política se centra en intereses en conflicto entre los miembros de la comunidad. En este marco, los agentes, de manera individual o agrupados, se agrupan para lograr la realización de sus intereses, en donde emplean distintas estrategias, creación de alianzas, acciones deliberadas. Estas dinámicas macropolíticas conllevan repartos de poder, conflictos, negociaciones y coaliciones, y son aspectos centrales al considerar y delimitar lo que se definirá como un problema para abordar. La importancia de considerar el enfoque micropolítico reside en que permite entender los modos en cómo cambian las escuelas, la manera en que se toman decisiones en los contextos particulares. Eh, Esto cobra central importancia para el curso que nos convoca, pues nos permite visualizar los límites y las posibilidades de las prácticas de realización del desarrollo e implementación de un proyecto educativo. De hecho, en el nivel institucional, los proyectos educativos y sus definiciones encarnan sentidos en donde tanto son producto de procesos de debate que se definen con mayor o con menor grado de planificación. La planificación es el proceso de definiciones y diseño de acciones futuras. Es el lugar en donde se visualizan las consideraciones políticas que sostienen los actores sociales. Dort, desde el campo de la ciencia política, dice que planificar es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, que está dirigida al logro de objetivos por medios preferibles. En primer lugar, lo define como un proceso que implica reajustes permanentes entre medios y fines. Este proceso nos vincula como sujetos políticos con otros, en la construcción de un plan de acción en el que ponemos en juego intereses, expectativas, valores, privilegiando unos fines en desmedro de otros, priorizando unas necesidades sobre otras, objetivando una parte de la realidad que es terreno de disputa de sentidos. Es preparatorio, en tanto que debe distinguirse entre la planificación y la ejecución del plan, aspectos que están íntimamente relacionados pero que son distintos. Con la idea de conjunto refiere a una matriz de sucesiones de decisiones sistemáticamente desarrolladas e interdependientes, que están vinculadas directamente con la acción, que es inminentemente práctica y que está dirigida al logro de objetivos y por ello es operativa.
Este proceso se operacionaliza en etapas que detallamos a continuación. Aquí podemos visualizar las etapas de la planificación. En principio, la identificación del problema como un diagnóstico que permite conocer los diferentes factores contextuales que conforman el escenario de la problemática sobre la que se pretende influir, sus características, causas y consecuencias, el diseño y la formulación de los objetivos, las estrategias para ejecutar y alcanzar un fin determinado sobre la base de la asignación de recursos, tiempos y responsabilidades, la implementación o ejecución en donde se realizan las acciones planificadas, el monitoreo y la evaluación como una etapa cuya importancia suele desestimarse, pero que es vital para verificar el cumplimiento de las metas y realizar los ajustes necesarios. En relación con el carácter instrumental de la planificación, consideremos que como tal puede ser utilizado con diferentes intencionalidades. Se la puede emplear para sostener un estado de situación o puede ser utilizada para impulsar reformas o cambios estructurales. Se puede programar para la libertad o para la esclavitud, para ampliar la cultura o para priorizar o profundizar el desconocimiento y consecuentemente las situaciones de dependencia. Se puede programar para fomentar la participación y el ejercicio de la ciudadanía en la toma de decisiones o favorecer la centralización de decisiones. El marco político e ideológico en el que nos situemos determinan el para quién de la planificación, a quién se beneficia, y el cómo, si optamos por un modelo tecnocrático o con un modelo más o menos participativo. Resumiendo, el carácter instrumental de la planificación puede presentarse como aséptica, pero no hay nada más alejado que esto en el diseño y en la implementación de un proyecto. En este sentido, la planificación puede ser eficaz o no serlo en tanto que instrumentalice e implemente adecuadamente los fines últimos de una política, ya que todo plan es eso, un proyecto político, una respuesta operacionalizada de la pregunta sobre lo que queremos que sea y responde a qué tipo de sociedad queremos, cuál es el modelo de sociedad que deseamos, es prever el futuro, pero el futuro que queremos que sea. Para estas consideraciones y por estas consideraciones decimos que la planificación supone un proceso de evaluación y toma de decisiones que se realiza a través de distintas etapas. Focalizando sobre el proyecto educativo, diremos que un componente central que conlleva un proyecto educativo es qué lo motiva y ello es la visualización de una necesidad, de un problema que nos inquieta y nos dice que algo debe ser cambiado, que el estado de cosas dado no responde a las necesidades de una institución o de una comunidad. Y aquí tenemos una pregunta, una primer pregunta. ¿Quiénes definen ese problema? ¿Cómo se constituye ese problema? ¿A qué intereses responde? ¿A quiénes beneficia? Destacamos la importancia y la reflexión de estos interrogantes porque nos ponen frente al análisis micropolítico necesario si entendemos que estas definiciones avanzan hacia la cristalización de acciones que sostienen intencionalidades políticas, intervenciones en la realidad que afectan en definitiva la vida de unos o de otros y las voluntades de las personas, la vida institucional en todas sus dimensiones. Un proyecto de intervención escolar es siempre un proyecto social. Precisando el concepto diremos, junto a Martínez Noriega, que por proyecto social se entiende a un conjunto de promesas y de compromisos de acción orientados hacia un fin, y más específicamente a previsiones de comportamientos deliberados que tienen por propósito provocar impactos sobre individuos o grupos que comprenden una determinada asignación de recursos y responsabilidades. Su propósito es satisfacer necesidades básicas, construir capacidades, modificar condiciones de vida o introducir cambios en los comportamientos, en los valores
o en las actitudes que los sustentan. Estas intencionalidades en el contexto educativo se traducen en acciones. Podemos mencionar desde el diseño de proyectos institucionales a actividades de capacitación que ponen en danza una serie de movilización de valores, de comportamientos, que por parte de quienes definen y de quienes son destinatarios. Retomando las preocupaciones de la mirada crítica de la micropolítica, remarcamos que esa intervención debe ser meditada, programada, planificada y producida de una manera democrática para quien responda a los objetivos que plantea la comunidad. El tema de la charla de hoy nos aproximó a, a la construcción de proyectos educativos. Queda por mencionar como factor importante que un sistema de planificación implica detenerse en la coordinación y centralmente en la comunicación entre los distintos actores. También comprender la planificación como una instancia en revisión y reajuste constante y no como un objetivo cristalizado y reiteramos, no aséptico, sino como un terreno de disputas de intereses no desprovisto de conflictos. Una pregunta central que proponemos dejar para la reflexión es ¿a qué fin contribuimos con la intervención que pretendemos desarrollar? ¿A quiénes beneficia? ¿Quiénes están presentes en esas definiciones? ¿Quiénes están ausentes? Compartimos finalmente palabras de Freire que nos ubica como sujetos políticos frente a la acción educativa. Y aquí él plantea, mi primera preocupación, cuando como educador me pregunto sobre las prácticas educativas, que por ser histórica no puede estar ajena de las condiciones concretas del tiempo y espacio en que se desarrollan, tiene que ver fundamentalmente con la manera como vengo entendiendo nuestra presencia, la de los seres humanos en el mundo, nuestras relaciones con la historia y la cultura, si somos seres determinados o simplemente condicionados, capaces no obstante de ir más allá, reconociendo no solo el condicionamiento, sino también nuestras fuerzas. Si somos seres que solo se adaptan a la realidad, miméticos, o si, por el contrario, somos actuantes, curiosos, deseantes, arriesgados, transformadores y aptos para intervenir en el mundo en vez de solamente acomodarnos a él. La participación la participación plena de los actores involucrados en la planificación es requisito en la definición de proyectos plurales, que se presenta como oportunidad para debatir sentidos. Nos interroga sobre qué queremos sostener, qué queremos que no prevalezca y qué queremos producir. Finalizamos por ahora y seguimos pensando. Muchas gracias por la atención.